Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Sigal, el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que nos visita por estos días y nos va a dar esta charla que va a ser alrededor de 30 minutos y después vamos a tener la oportunidad de conversar, de hacerle preguntas y vamos a abrir la conversación para cualquier persona que tenga comentarios. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias a Felipe, por supuesto a la universidad, a la UACH y a todos ustedes por estar aquí. Gracias por la coordinación, me da muchísimo gusto tener la oportunidad. Como bien dijo Enrique al principio, tengo lazos con Chile por muchos años y vengo frecuentemente, pero realmente esta vez estoy muy contento y ha sido una oportunidad muy agradable poder estar aquí, oír el seminario y bueno, les agradezco mucho el interés y su presencia. Como tenemos 30 minutos para justamente no comernos el tiempo de que pueda darse para una conversación o para preguntas, pues voy a ir tal vez un poco rápido en la presentación inicial y la parte que es como más institucional, pero para que ustedes también conozcan un poco del origen de mi trabajo y de lo que hacemos en el centro. El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras es una institución que tuve la fortuna de recibir apoyo para fundar en la ciudad de Morelia, en México, después de haber hecho mis estudios de música y de composición y de tecnología musical y un posgrado en Inglaterra. Y después de ese posgrado vine a vivir a Chile, a Santiago, más o menos en 2002, también por un proyecto profesional de mi esposa, en donde estuvimos prácticamente 3 años viviendo, un poco más de 3 años viviendo en Chile. Y que eso, a pesar de que ya tenía cierta relación por amigos y algunos viajes anteriores, fue un momento como de consolidación para mí importante en mi trayectoria profesional, y fue durante mi estancia en Chile que pude elaborar concretamente este proyecto. Ya había terminado mi doctorado y propuse al gobierno de México un proyecto de crear un centro de investigación y desarrollo, un centro que combinara los procesos creativos y la investigación y la educación como parte fundamental del sistema, de una cosa que existe en México, que es la Red Nacional de Centros de Investigación y Producción de las Artes. El CEMAS es un centro que está en la ciudad de Morelia, y a partir del año 2000 el gobierno de México creó una serie de centros regionales de las artes. Son grandes proyectos multidisciplinarios en áreas del país, en 5 zonas específicas del país, incluyendo la Ciudad de México, que bueno, tienen escuelas de teatro, de cine, de música, todas las escuelas en un mismo lugar, centros de las artes. Pero al mismo tiempo creó un sistema muy interesante de la Red Nacional de Centros de Producción, que son pequeños centros dedicados específicamente a una disciplina, y en ese momento logré que el CEMAS se convirtiera en parte de esta red y fuera el centro dedicado a todo lo que tiene que ver con música contemporánea y nuevas tecnologías. Pertenece al Centro Nacional de las Artes y es un centro que está ubicado como les decía, en la ciudad de Morelia, en donde trabajamos con espacios para residencias. Tenemos estudios, tenemos producción editorial específicamente de contenidos en castellano para la formación de estudiantes en el ámbito de la música y la tecnología, de la interpretación con tecnología, del desarrollo de aplicaciones tecnológicas en software o dispositivos móviles. Y tenemos también un festival que se llama Visiones Sonoras, que sucede en octubre. Este año el CEMAS cumple 10 años y el festival cumple 12, porque el festival lo pude comenzar antes que el centro, pero eso digamos, van de la mano, y es un evento en el que podemos presentar la mayoría de los trabajos que se hacen a lo largo del año en el centro, las residencias, las estancias. Tenemos un programa que se llama Acercamientos Sonoros para Niños. Ahora les voy a poner aquí un poco, mientras les cuento de los espacios para que lo puedan ubicar. Pero entonces el CEMAS básicamente no es una escuela ni pertenece directamente a ninguna institución educativa, sino que es un centro que lo que pretende desde sus orígenes es proveer a otras instituciones de los contenidos que los presionen un poco a incluir las nuevas tecnologías. No me refiero a un lenguaje musical específico, sino a cualquier ámbito del sonido con tecnologías. Quiere decir que con los festivales trabajamos convenciéndolos y apoyándolos de incluir programas con tecnología en sus festivales, a las instituciones en incluir contenidos académicos en el ámbito de la educación con tecnologías y sonido, en las escuelas públicas
los traemos para que puedan los niños entender que los dispositivos móviles que tienen pueden ser, tienen un potencial de generar contenidos y no nada más tienen que ser consumidores de lo que está ahí en las páginas. Tenemos una serie de conciertos todos los viernes, hacemos el año pasado hicimos 48 conciertos en donde los artistas presentan su obra y entonces el público en general puede asistir. Es de alguna manera un centro con mucha intensidad, pero que trata de hacer un poco de todo. Y tenemos también a nivel, digamos, formal una licenciatura, un máster y un doctorado en música con nuevas tecnologías y un diplomado en herramientas musicales con tecnología, en donde promovemos igual las herramientas de código abierto libres y algunas pagadas, que también para nosotros son importantes, y también tenemos cursos al respecto. Y de alguna manera se ha convertido en un centro que permite que los estudiantes y los profesores puedan llegar y generar ciertas redes que a largo plazo les puedan servir, y a los niños también les puedan dar la oportunidad de entender la tecnología y el sonido no como un ámbito profesional necesariamente, sino como una manera de reflexionar más sobre su entorno y entender con cierta lógica de apropiación la tecnología, que es lo que nos importa, cómo la puedes convertir en algo que sea parte de tu proceso, aunque no te dediques directamente a la música. Y esto lo conecta de alguna manera concreta con parte importante de lo que quería compartir con ustedes hoy, que ya es directamente con esta idea de la utilización de sonido como método de comunicación y sonido creativo como el proceso para estructurar el sonido en el tiempo, no nada más en el ámbito del paisaje sonoro que ya utilizó Felipe en la intervención anterior, sino también desde otras perspectivas que para nosotros son importantes, y para mí específicamente como compositor se han convertido en muy relevantes en los últimos años, y que tiene que ver con poder entender la tecnología como una herramienta que te apropias para poder hacer, como digo yo, lo que quieres y no lo que puedes. Es decir, poder entender desde el problema conceptual de la composición y de la creación con sonido cuáles herramientas son las que te pueden solucionar o te pueden ayudar a atender esas preocupaciones. Bueno, voy a avanzar un poco con esto. Tiene que ver con el problema de la composición o de la creación electroacústica, utilizando la mezcla de métodos, de medios, tanto acústicos como digitales, y la idea de poder utilizar las herramientas como una forma de crear estrategias congruentes, diría yo, para estructurar las ideas con el sonido. La composición al final es algo que hemos podido concluir de manera muy general, un pequeño grupo de artistas investigadores que estamos ahí en el CEMAS. Básicamente estoy hablando de 4 de nosotros, compositores, intérpretes. Es esta idea o esta preocupación actual que también hemos visto en muchos de los artistas que van, no en todos, y en muchos de los estudiantes, por explorar un mismo problema a lo largo de mucho tiempo, no en una obra, sino en un lapso de su vida. Poder explorar los problemas de la ecología acústica o de la grabación de paisajes sonoros desde diferentes perspectivas y utilizarlos para varias obras, por ejemplo, y no nada más en cada pieza atender un problema distinto. Eso es algo que yo cuando era estudiante no lo vi durante el posgrado. Siempre, probablemente por la generación que me tocó y las anteriores, era más común la idea de que cada obra era un concepto, una idea, y ahora hemos visto mucho que en la tecnología los jóvenes, por lo menos en México y sobre todo Centroamérica, que llegan mucho al CEMAS, hay como una preocupación más general de problemas de mediano plazo sobre lo que el sonido le significa, y experimentos en muchos ámbitos con muchas obras para tratarlos de atender. Para esto preparé unos ejemplos un poco para mostrarles un trabajo que yo hice algún tiempo sobre grabaciones de paisajes sonoros, es decir, grabaciones de sonidos en exteriores, tanto naturales como urbanos, con un sistema tecnológico bastante arcaico, porque estamos hablando de hace ya algunos años, bastante arcaico, diría yo, en donde se graba sin escoger qué es lo que se graba. Es decir, grabo aleatoriamente en espacios, y después la integración en un ámbito de composición de este paisaje sonoro con los instrumentos tiene que
tiene que funcionar en resultado de lo que se grabó. Muchas veces, y esto es lo que pongo un poco sobre la mesa, el proceso de grabación evidentemente también tiene decisiones creativas. Lo vimos en todas las decisiones que nos contaba Felipe sobre posiciones de micrófonos, desde el punto de vista técnico y conceptual. Entonces, tratando de pasar esto, otra aproximación es grabas sin controlar y después el proceso de análisis de los sonidos es lo que te permite trabajar con ellos en el ámbito creativo. Entonces, un ejemplo, son cortos, un ejemplo concreto es la utilización de un material muy, muy amplio, que eran prácticamente 3 horas de grabaciones hechas por mí y por otras personas, y ubicar los materiales según su significado. Simple y sencillamente estoy hablando en el ámbito semántico, que es como la categoría más fácil, más clara y más burda para organizar materiales. Y por ejemplo, todos los materiales que tenían alguna relación después de que la gente los podía escuchar y los catalogábamos a través de una pequeña encuesta con la fe, ¿no? Entonces, y están puestos en esta especie de paisaje sonoro, pero alterado, ¿no? De alguna manera dirigido. Ante miles de fieles, llegó la hora de dar comienzo al sorteo del ate. Otra aproximación a esta selección de materiales y de sonidos, de paisajes sonoros, es, en vez de seleccionarlos por su significado, organizarlos con un sistema aleatorio digamos, hecho a través de una tabla en ese momento, en donde entonces los sonidos grabados quedaban en línea y el trabajo tenía que ver con la composición de una contraparte instrumental, en este caso de flauta, del ejemplo que traigo, que los pudiera entretejer para que fuera el instrumento el que se comportara de alguna manera como los sonidos que habían resultado en la grabación, ¿no? Es otra manera otra estrategia o ejercicio para poderlos conectar en el tiempo. Ese es el que yo le llamo no es la de significado, sino recontextualización del entorno del instrumento. Entonces aquí creo que se entiende claramente esta idea. There are those who say that life is an illusion, or that reality is simply a figment of the imagination.
para mí ha sido sumamente importante siempre como explorar esta idea de que el trabajo con sonido se puede ir haciendo por proyectos, por bloques, como les decía, y una etapa posterior en la que estuve trabajando ahí ya desde el centro por aproximadamente 4 años, me permitió como bueno, en ese momento terminar cada uno de los proyectos en un disco compacto o en un libro o en un DVD o en una producción, digamos, que englobe tangiblemente lo que estuve explorando. En el caso de este segundo proyecto es justamente la búsqueda, yo diría, complementaria de lo que decía antes. La mayoría de los sonidos, o prácticamente todos los sonidos, son creados ex professo para el proyecto, y son básicamente sonidos que vienen a partir de no del instrumento en sí mismo en todos los casos, pero sí inspirados por el instrumento. ¿Qué quiero decir con esto? Desarrollé un problema o una idea, le digo problema en el buen sentido de la palabra, que le llamo metainstrumento, que quiere decir analizar las limitantes mecánicas, sobre todo mecánicas, del instrumento, y tratar de crear una obra para un instrumento, entre comillas, todopoderoso, como le digo yo, que las limitantes que tiene su sistema mecánico puedan ser resueltas por la tecnología. Un ejemplo muy concreto es la posibilidad de hacer ciertas combinaciones armónicas en un instrumento como el fagot, que fue uno de los experimentos. Una muy concreta, que es la que les voy a mostrar, que tiene que ver con la importancia del desarrollo tímbrico y la teoría del compositor y teórico neozelandés que vive en Inglaterra, con el que pude estudiar, que se llama Dennis Smalley, que es la espectromorfología, que se refiere básicamente al comportamiento del timbre del espectro en el tiempo, y utilizar eso como él lo propone como una técnica, como una teoría de análisis. Pero para mí eso fue muy importante. Y otro ejemplo concreto es la marimba, en donde una de las por lo menos una de las limitantes más atractivas para mí es que deja de sonar si le dejas de aplicar energía, aunque está básicamente aceptado que, bueno, los trémolos es como la continuidad, pero me interesaba mucho ese problema en donde el intérprete en el escenario también transmite una información visual al escucha por sus acciones físicas, y entramos en esta dinámica como experimentando la música y el sonido, de comprobar lo que vemos de una manera muy inmediata. Entonces, un ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos de una obra que es una obra larga de más de 15 minutos, que está estructurada en función de secciones que tienen que ver con las acciones performáticas del intérprete, para que sea lo visual lo que integre o separe la idea de que la marimba y la tecnología son uno solo. Creo que se entiende bien con los ejemplos. Y entonces hay 3 secciones que yo les llamo de acción-reacción, en donde la marimba básicamente reacciona la parte de cómputo y el intérprete, y físicamente se mueve en el escenario, porque es para una marimba de 5 octavas con pedales y un sistema de seguimiento con Max MSP y todo. Entonces hay mucha interacción y reacción de la parte tecnológica, y una más de integración, en donde a través de sus acciones casi difíciles de ver, se juntan en una sola cosa. Ahora es un poco contraproducente porque no van a ver un video, pero intencionalmente lo pongo en el audio, porque en el video, sobre todo todas las filmaciones que tengo son muy de arriba, entonces incluso en las integraciones se nota mucho el movimiento. Pero son 2 segmentos cortos que les voy a mostrar. Este sería el de acción-reacción. Sería el de integración, que es las partes 2, 4 y 6 de la obra.
alguna manera este es una exploración en la transformación de los sonidos que de alguna manera provienen del instrumento, aunque algunos sean sintéticos o transformaciones lejanas de la grabación con software, para lograr una especie de instrumento, digamos, que puede emitir sonido desde el instrumento o a través de la parte tecnológica completamente diferente del trabajo con el entorno de sonidos concretos que hablaba al principio, y que me parecía muy interesante. Ahora, estas son dos estrategias diferentes con el mismo objetivo, que tiene que ver con sistematizar la calificación de los materiales con los que trabajo, los sonidos y sus características. Y aunque voy a ir un poco rápido, pero uno de los esquemas, una de las estrategias que he utilizado bastante es un sistema, pues unos sistemas de cuadrículas o de calificaciones de los materiales que me permiten encontrar siempre o que me ayudan a ubicarlos en ciertas variables, que me ayudan después a poder saber si funcionan o no, si justifican o no su funcionamiento musical en un discurso específico. Y uno de los ejemplos es este sistema de bastante rudimentario, digamos, y arbitrario de calificación, en donde en 3 diferentes columnas, cada una con 2 características del sonido, simplemente se le asigna un valor, y entonces después, por comparación a la hora de estructurarlos, tú puedes saber qué sonidos, o me sirve para saber qué sonidos pueden funcionar directamente con cuáles, porque pertenecen, digamos, a un grupo cercano o porque son contrastantes. Evidentemente esto solo funciona en comparación y son arbitrarios, pero me ayuda, digamos, de alguna manera a ir generando grupos de materiales que son calificados más allá de la obra para la que van a funcionar. Yo lo que tengo son sistemas de agrupaciones que me sirven para varias piezas. Entonces tengo un mismo sonido que puede estar en 3 o 4, hoy en día, antes eran discos compactos, pero hoy en día son folders o discos duros, porque pertenece a 3 grupos distintos, y después puedo ir a ellos cuando necesito buscar ese tipo de materiales, pero puede ser para cualquier obra. Entonces, para ponerle un poco de ejemplo sonoro, les doy un ejemplo, un sonido que automáticamente yo considero que es más interesante su comportamiento que sus relaciones frecuenciales, que no se puede reconocer su origen, que sería la segunda columna, que son la fuente, el interés principal, después la fuente y después la cantidad de actividad rítmica. Entonces este sería un ejemplo de eso, ¿no? Y si vemos al revés aquí, un sonido drásticamente diferente, que tendría que ser, según yo, reconocible, ¿sí? Sería este, pero se comporta de todas maneras con actividad rítmica intensa y al punto medio entre el interés morfológico y el espectral. Y aquí hay otro ejemplo de uno que podría ser, digamos, vamos a ver el último, reconocible, pero al mismo tiempo más espectral y con baja intensidad rítmica. Entonces, de alguna manera, este sistema de tablas me ayuda como para ir entendiendo las características de los materiales y organizar las ideas musicales en función de lo que estas características pueden traer a la pieza, digamos, o al problema que estoy viendo en ese momento. Otra problemática que para mí fue fundamental después es el hecho de la incorporación de la mezcla de ciertos sonidos que no son palabras, que no tienen contenido semántico como lo que mostré al principio, pero que sí tienen un bagaje cultural que los identifica con cierto tipo de elementos específicos. Y lo que más me ha preocupado es el pulso o una serie de sonidos electrónicos, pero no electrónicos en el sentido de, digamos, justamente de lo tecnológico, sino ya de la música electrónica, el pulso y los sonidos análogos en la música, digamos, electrónica reciente, y cómo poder integrar ese tipo de timbres a
a un trabajo, digamos, que siga en el ámbito de la música mixta, de instrumentos acústicos con tecnología, y cómo darles valor, cómo hacerlos, cómo justificarlos en ese entorno. Para mí fue un problema, digamos, un tercer proyecto que también terminó en un disco y que después además trajo la problemática de la integración de una contraparte visual, de hacer música visual o visual music, o música con funciones también de escénica con video. Entonces no hay tiempo para oír todos los ejemplos, pero les voy a mostrar uno en particular que tiene que ver justamente con un trabajo de flauta y algunas cuestiones electrónicas con pulso, pero es una pieza para tocarse, es una pieza de música de cámara para tocarse con un proyecto que se llama Lumínico, que ahora les voy a mostrar brevemente, que es un proyecto al cual fui llegando de los últimos 7, 8 años para llevar esta música a escena con un intérprete en vivo, con instrumentos en vivo, con video en vivo en tiempo real, procesamiento en tiempo real y sobre todo con el espacio, integrar el espacio en el momento escénico, digamos, la espacialización y la proyección del sonido en el espacio. Este es uno de los ejemplos de este proyecto. Entonces, durante 2 años, por ahí del 2006 y 2007, trabajé en una estancia postdoctoral para diseñar ciertas aplicaciones que pudieran servir para que el flautista controlara elementos de la interpretación electroacústica en vivo en la Universidad Nacional, ya en México de regreso, y eso también dio como resultado mi trabajo en música visual. El ejemplo que sigue es justamente una pieza para flauta, se escucha la flauta, pero van a ver el video en donde él con la flauta, a través nada más de seguimiento de las alturas, seguimiento de las dinámicas, digamos, de los valores del volumen y las posiciones en el espacio, puede controlar las alteraciones del video de contraste, velocidad de reproducción y una serie de cosas que le ayuda a, sin sensores necesariamente, poder libremente interpretar una obra que además tenga una contraparte visual. Vamos a hacer la velocidad del video controlada con la flauta.
Voy a poner otro video si quieres rápidamente para tenerlo. La idea es que a través de una serie de interfaces que se pueden controlar con OSC desde algún dispositivo externo. Ahora estamos trabajando en un trío en donde hay dos computadoras haciendo los procesamientos de video, unos de un circuito cerrado. Ahorita voy a poner un pequeño video muy corto de eso para terminar. Hay una serie de materiales de video preparados, hay una serie de audios preparados y una serie de materiales de audio en tiempo real que vienen de la flauta o hoy en día ya de otros instrumentos como percusiones, contrabajo, que también usamos, o elementos como taladros y otras cosas, pero que de alguna manera pueden llegar a través del audio y yo tengo la oportunidad de manejar una tableta que trabaja en el audio y una tableta que trabaja el video, y la persona que tiene las computadoras de video lo mismo. Entonces hay cierta comunicación de variables y yo puedo, a través de lo que yo hago con la mesa, con los ecualizadores, alterar la señal que él recibe para el video, y al mismo tiempo el flautista tiene un rastreo de cámaras y de micrófono que le permite tomar ciertas decisiones. El resultado de todo esto es una música que a mí me interesa que sea, digamos, compleja e interesante, pero que sea libre en el sentido de la interpretación, que pueda haber cierta improvisación, que pueda haber música escrita, como la gran mayoría, más o menos el 60% está escrito, que pueda cambiar el camino del proyecto, ya sea en el escenario o el día del concierto, y que el orden de las cosas sea diferente y que al mismo tiempo no tenga suspensiones a lo largo de una hora, que se pueda tocar una hora directamente con audio espacial y video, ¿no? Entonces, estas herramientas básicamente lo que buscan y se han ido perfeccionando lentamente para hacer eso. Ese es un último video de 1 minuto que muestra de manera muy rápida cómo funciona este proyecto de Lumínico, que es básicamente el trabajo con la luz y el audio en el espacio, controlado desde los instrumentos, en especial la flauta, que son todas las flautas, desde piccolo hasta subcontrabajo, ¿no? Que son para tener toda la gama, digamos, espectral de los registros. I would like, if I may, to take you on a strange journey. Entonces, un poco de resumen sería esta preocupación mía permanente por entender el sonido y poderlo calificar antes de incorporarlo a un proyecto, y poder entender cuáles son las estrategias que te justifican las acciones físicas de los intérpretes en el escenario, las decisiones en las alteraciones visuales y por supuesto la organización de los materiales que vienen desde la tecnología, ya sea concretos en el caso de paisajes sonoros o del instrumento en la propuesta del metainstrumento. Eso es un poco de manera breve el proceso, y sobre todo mi interés por desarrollar ahí en el CEMAS junto con otros colegas. Así que bueno, con eso terminamos, y justamente no sé si hay alguna pregunta o algo así. Este es el momento. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios. Yo a partir para calentar el ambiente.
Acá tenemos muchos chicos que están estudiando ingeniería y muchos que están en sus últimos años. Esta pregunta viene un poco preparada, con un palo blanco aquí, que ya se la había hecho antes. Sí. Pero una pregunta que yo por lo menos tengo inquietud, porque Rodrigo es una persona que realmente ha viajado por toda Latinoamérica y conoce mucho lo que está pasando en distintos países. Entonces hay muchas personas acá que están en la última etapa de sus estudios de ingeniería que pueden tener intereses por el audio, por el sonido. ¿Cómo ves tú las perspectivas de desarrollo? ¿Cómo ves tú las perspectivas del área? ¿Qué le dirías tú a personas como las que están acá, que están incorporándose a un mercado laboral que es extremadamente dinámico y están quizás pensando en trabajar con tecnologías, trabajar con audio? ¿Qué consejos? ¿Cómo ves tú un poco la perspectiva de desarrollo en esta área a nivel mexicano, a nivel latinoamericano? Lo que tú has visto a grosso modo. Pues bueno, eso como lo platicábamos hace unas horas Felipe y yo, creo que es muy interesante porque los que venimos del mundo artístico, digamos de la composición, no necesariamente entramos al mismo mercado que muchos de los, por lo menos en mi experiencia, de los estudiantes que vienen, digamos, del mundo técnico, de la ingeniería o incluso de la producción de audio, digamos, más en el ámbito comercial, diseño sonoro o incluso programación de herramientas. Y lo que sí he visto en estos últimos 8 o 6 años a través del centro es que cada vez la gran mayoría de los chicos y chicas que vienen no solo a la licenciatura, sino al máster y al principio del doctorado, vienen con un manejo de las herramientas tecnológicas impresionante, mucho mejor que... O sea, sí noto esa diferencia de las capacidades técnicas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, todos llegan haciendo un poco lo mismo, lo que las herramientas ofrecen, digamos. En el caso, por ejemplo, de los compositores, para ser muy concreto, todo el mundo llega con todo el software, con nosotros lo tenemos que tener legal y ellos lo pueden tener pirata, entonces llegan con más software que el que tenemos nosotros en la institución. Eso es la verdad, todos tienen absolutamente todo y se han democratizado, entre comillas, las herramientas se han abaratado y entonces cada uno de sus experimentos incluye, o de los que vienen a la producción musical, inclusive los ingenieros que vienen a hacer cuestiones, o los mecatrónicos que traen todo tipo de cosas, son proyectos de meses y de complejidades y de programaciones que después el resultado probablemente en el ámbito artístico es muy básico, ¿no? Siento ese desbalance de manera muy, muy importante. Pero para aquellos que vienen en una carrera de ingeniería y que están interesados en la acústica, todo eso, yo creo que el lado de las artes abre un campo gigantesco. Por lo menos me consta que en Chile, en Colombia, en algunas zonas de Brasil, en algunas ciudades importantes de Brasil, e incluso en lugares un poco más pequeños como Ecuador y eso, hay un mercado enorme en donde el trabajo artístico permanentemente requiere de una contraparte técnica que los pueda hacer más sólidos. ¿A qué me refiero? No solamente la parte acústica, sino el diseño de aplicaciones para eventos performáticos. El trabajo en México se está dando mucho la figura del técnico ingeniero que trabaja con un ensamble o con una compañía a lo largo de un año o de varios años, inclusive con fondos gubernamentales para financiarlo, para desarrollar las herramientas para que ellos puedan trabajar en el escenario, o incluso en algunos casos para las sedes, para los teatros, que no tienen al ingeniero de sonido como era antes, sino tienen al técnico que resuelve las interfaces para que durante una obra las luces estén sincronizadas con los autos que llegan al estacionamiento. Yo qué sé, ¿no? Suena chiste, pero es un caso real. Entonces, como que eso se ha desarrollado, y yo creo que ahí hay un campo enorme, y por supuesto, pues el internet y las comunicaciones ahora han hecho que toda el área sea mucho más pequeña desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento y las experiencias. Entonces yo veo muy bien preparados para el mercado, digamos, profesional, a la gente que viene del lado técnico, pero que tiene una visión o una sensibilidad hacia la parte artística, que puede hablar el mismo idioma con los compositores, que muchas veces no se nos entiende absolutamente nada. Si logra uno como hacer esa, o artistas en general, danza y por supuesto las artes visuales, si logra uno establecer ese vínculo, como que yo veo una posibilidad de vida en ese ámbito mucho más amplia, ¿no? Y eso me parece bastante igual en toda América Latina, digamos, al sur del Río Bravo, incluyo Costa Rica y
y que es un lugar donde también hay mucha actividad, y por supuesto Argentina, ¿no? Gracias. Pero alguien pregunte, porque si no él trae 5 preguntas ya preparadas y luego trae algunas para ustedes. Mejor pregunta. Helen, la directora de los fondos de cultura para la región. Ah, perfecto. No, de Consejo de Cultura. Pero, a ver, dos comentarios. Uno muy relacionado con lo que usted comenta, es que dentro de los fondos de cultura, ¿ya? Hay una línea muy importante, un ámbito muy importante que es el de creación, asociado a las artes escénicas, a la arte de la visualidad, y en los 8 o 9 años de historia que tienen estos fondos, desde la creación de la región, justamente ha habido, digamos, poca incorporación de esa tecnología en proyectos de creación artística, ¿ya? Entonces, por lo que usted plantea, es una tremenda oportunidad el diálogo justamente con los ingenieros, como le dice usted. Para que también lo visualicen como una oportunidad de ser parte de esos equipos de trabajo que tal vez están muy sectorizados, muy encapsulados, por decirlo de alguna manera, y que es necesario ese diálogo, ¿ya? Eso por una parte. Los proyectos de creación han sido más sectoriales, no tan transdisciplinarios como comentaba acá el joven. Eso por una parte. Y la otra es una pregunta, porque también en los fondos de cultura está la posibilidad de financiar formación. Si es que ustedes han tenido experiencias de chilenos que se han ido apoyados por fondos del Estado, y si no, de paso dar el dato de que están abiertos para poder justamente financiar residencias en sus centros como usted lo plantea. Sí, bueno, la primera parte me parece una observación muy adecuada. Es justamente una de las dinámicas que los fondos pueden ayudar a romper, crear estos puentes para que los proyectos puedan ser pensados desde el inicio como grupos de trabajo transdisciplinarios y como de creación, exploración, no nada más, digamos, tan sectoriales como lo dijo. Y en la segunda parte la respuesta es sí. Desde hace varios años tenemos siempre residencias y trabajo de artistas chilenos en el centro, comenzando por todos los apoyos del Fondart y en general 1 o 2 veces al año siempre ha llegado algún artista a hacer alguna estancia. También tenemos a través, para la parte de formación, en nuestro diplomado, algunos que han llegado específicamente, bueno, de diferentes regiones, no hablo específicamente de esta, pero hablo del Chile completo. Y también tenemos un festival, y este festival tiene una serie de actividades muy intensas académicas, y ahí también siempre hay 2 o 3 chilenos que llegan generalmente por ventanilla abierta, se llama, o algo así se llama el sistema, en el que consiguen su estancia. Ahora hay un estudiante de doctorado que está en el doctorado con nosotros, y en general, digamos, hay un intercambio. Yo le contaba a Felipe que Chile es uno de los, más bien el único país que desde hace 4, 5, 6 años, y ahora lo puedo ver claramente, son 9 en realidad, que cada año hay un crecimiento importante digamos, en la interacción, gracias en muchos sentidos a estos fondos, pero también al desarrollo, como a cómo se ha ido madurando la comunidad y presentando nuevos proyectos más interesantes. Entonces, aquí mismo con Acústica hemos tenido un intercambio que se inició algunos años, cuando estaba Enrique, y tuvimos un alumno de aquí que estuvo con nosotros durante un tiempo, no me acuerdo cuántos meses, pero fueron 4 o 5, no 6 meses, ¿no? Donde estuvo ahí en México trabajando en la parte de acústica en varios lugares del país, un poco guiados por el CEMAS. Así que creo que lo hemos ido haciendo, aunque hay mucho potencial para crecer, y ahora han salido fondos nuevos. Ahora México tiene una serie de fondos nuevos para Latinoamérica, que también se pueden acceder, por supuesto, siendo chilenos, y ahora el programa Ibermúsicas, en el caso específico, tiene 3 proyectos anuales solamente para el centro, para el CEMAS, solamente para que iberoamericanos vayan al CEMAS, además de que tiene muchos otros que son generales, que pueden incluir al CEMAS o no, pero hay 3 que son solo para ir a hacer estancias de formación, investigación y creación en el CEMAS, 3 al año, que pueden llegar hasta 3 meses, así que está bastante bien. Así que han empezado a crecer esas oportunidades, ¿no? Sí. David, después la colega de... Yo quería preguntarle si puede dar algunos ejemplos de proyectos de investigación en esta línea, que tenga centro de investigación doctoral o postdoctoral. Sí, un ejemplo, no sé si no tengo los materiales, pero un ejemplo es el desarrollo
de controladores, digamos, el desarrollo de instrumentos, para lo cual en los últimos 3 años hemos tenido... El doctorado es en colaboración con la Universidad Nacional de México, o sea, no es un doctorado nuestro, sino de la universidad, del posgrado de la Facultad de Música. Entonces, hay muchos ámbitos. Se puede hacer en musicología, se puede hacer en interpretación y se puede hacer en composición o tecnología musical. Un ejemplo de tecnología musical siempre es la creación de sensores y métodos de control en tiempo real. Podría ser un poco cercano a lo que dije de la flauta. Rastreo por imagen, sensores de diferentes tipos, ese es uno, y mucha creación de dispositivos pues con Arduino y Raspberry Pi y todo ese lado. Después está la interpretación, en donde ahí yo he tenido un poco más de desarrollo estos años con mis alumnos, en donde son intérpretes que ya sea que realicen una interfaz para poder hacer ellos algo interesante e encargan obras para hacerlo, como en el caso particular de una chelista brasileña que hizo el doctorado conmigo en interpretación de cello y música electroacústica. Ese es otro proyecto y que terminó en un libro sobre una metodología de estudio para trabajar con música mixta. Ese es otro ejemplo. Y otro que podría ser un poco más, digamos, común, que es análisis, ¿no? La parte de análisis sobre música con tecnología y desarrollar, por ejemplo, hay un chico que está terminando que es básicamente notación, cómo repensar la notación musical desde el punto de vista del sonido en el espacio y diferentes estrategias de análisis. Esos serían 3 ejemplos muy concretos de eso, recientes, ¿no? Y en maestría es un poco más técnico, desarrollo de algunas aplicaciones específicas de software para medir el sonido o para controlarlo en el espacio con cosas así, pero como son proyectos más cortos, su alcance es menor, casi siempre tienen que terminarlos en el doctorado cuando siguen. Sonó mucho, pero hay pocos alumnos, ¿eh? Sonó que en realidad de doctorado al mismo tiempo hay 3 y de maestría, de máster, o sea, hay muchos en la UNAM, pero trabajando con nosotros. De máster ahorita hay 4 y tampoco es que tengamos tanto. Quizás sería importante mencionar que ellos están empezando con un programa de licenciatura, quizás es bueno que lo mencionen. Sí, es la primera licenciatura que hay en México y bueno, en muchos países se llama la licenciatura en música y tecnología artística, que justamente es una licenciatura de 4 años con terminaciones técnicas para preparar alumnos desde la licenciatura. Hoy en día hacen la licenciatura en música, en composición o en instrumento y después el máster se pueden ir a tecnología musical. Entonces, digamos, llegan bien preparados en música y mal preparados en tecnología. Ahora van a llegar bien preparados en tecnología y mal preparados en música. Así que básicamente es eso. ¿Alguna otra consulta? Había otra. Tenemos tiempo como para una pregunta más. ¿No? Cristóbal. Me gustaría saber cómo es la interacción que tiene el centro con la comunidad o la ciudad en la cual está ubicado, qué tipo de actividades o de qué manera dan a conocer sus actividades a la comunidad. Buena pregunta. El centro es un centro que pertenece al gobierno del Estado, pero cuando digo Estado me refiero a la región, que son autónomas en México. Es la capital de una región que se llama Michoacán y el 50% de todo nuestro presupuesto, operación, los espacios lo paga la región, digamos, y el otro 50% del país. El país tiene una línea totalmente de transferencia de conocimiento, de formación, de educación, pero el Estado, el Ministerio de Cultura, su interés es justamente transmitir a la comunidad sensibilización. Entonces, para ellos les importa nuestro ciclo de conciertos. Tenemos un concierto por semana siempre. Tenemos cada 15 días estas actividades para escuelas públicas que se llaman acercamientos sonoros, que durante la mañana son escuelas de muy bajos recursos, pero nosotros tenemos los recursos para pagar el transporte, el almuerzo y tener a los niños ahí todo el día trabajando y escuchando y hablando de cómo escuchar, no aprender música, sino saber y simplemente tener una interacción con el sonido. Tenemos unos programas que se llaman Aula Abierta, que son para público no especializado, también cada 15 días, en donde algún artista presenta no una obra, sino una charla didáctica, pero no compleja desde el punto de vista, bueno, ha habido de todo, el artista decide el nivel, ¿no? Pero es como abierto. Pero también tenemos una serie de espacios para la comunidad un poco más especializada, no solo compositores, sino hay una comunidad de danza importante. Es una ciudad cultural con mucha intensidad cultural, Morelia. Tiene
17 festivales artísticos a lo largo del año. El Festival de Música es el segundo más grande de México, es enorme. El Festival de Jazz, el de Guitarra, el de Órgano tiene 60 años, el de Guitarra tiene 30. Entonces hay una comunidad cultural importante, bien preparada y crítica hacia lo contemporáneo y hacia lo clásico, que también tiene como un acceso al centro, digamos, para otro tipo de cosas. Proyectamos películas y se discute el lado, digamos, del sonido, y también a veces hacemos sesiones de danza, en donde también se ve la parte de la integración. Pero eso, además de nuestros conciertos y además de nuestros, digamos, productos, como le digo yo, que son una serie de documentos y grabaciones y aplicaciones que la gente se puede llevar como para simplemente estar pensando en el sonido. Bueno, discos y todo que también producimos, tenemos 30 discos y tenemos una revista que se llama Ideas Sónicas, que es una revista que empezó a salir en 2008 y está saliendo el número 19 ahora, que es una revista impresa y electrónica sobre pues sonido, tecnología en español, que cada uno de los números está editado por un editor invitado distinto. O sea, no es una revista que tenga un comité editorial, sino cada número tiene la perspectiva de una persona sobre lo que le parece importante cubrir que no se ha cubierto en América Latina, ¿no? o en México, sobre todo, mitad y mitad México. Entonces, pues hay uno que habla de la historia de la música en el Caribe, y uno que habla de perspectivas de género, y uno que es totalmente técnico de programación, y uno que es programas para niños, y uno que es educación, y uno que es... Entonces, de esa manera hemos tratado como de ir cubriendo, pero de la problemática que los invitados perciben, no la que nosotros les decimos, ¿no? Esa es un poco una respuesta larga para una pregunta corta. Ok, estamos en la hora. Vamos a darle un aplauso a Rodrigo. Gracias. Sean todos cordialmente invitados a los seminarios que tenemos la próxima semana, el día martes y miércoles, en el pabellón docente del Instituto de Acústica, 5:30 el martes y 5:30 el miércoles, ¿no? No estoy seguro del miércoles. Ok, también tenemos el miércoles un invitado internacional, así que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.